Incompletos, con el subtítulo de Filosofía para un pensamiento elegante, es un libro del licenciado y doctor en filosofía español José Carlos Ruiz, publicado por Ediciones Destino en el 2023. El profesor Ruiz aborda en este libro algunas líneas centrales que hacen al sujeto contemporáneo, basadas en la pérdida del pensamiento elegante, el dominio de la emocionalidad y la obsesión por lo que llama posfelicidad. Recurre al método comparativo para el desarrollo del libro, trazando una frontera en el momento globalizador, refiriéndose al sujeto de una era pre-globalización por un lado y un sujeto propio de la era globalizada por el otro, al que llamará sujeto hipermoderno, haciendo propia esta categoría de análisis consolidada por Gilles Lipovetsky. La palabra elegancia se relaciona con la palabra latina eligere, que significa elección, de lo cual se deriva que una persona elegante es alguien que sabe elegir. El pensamiento elegante moldea a un sujeto que no lucha por mostrarse distinto al resto, sino que se eleva a una vida distinguida. Frente a él se posiciona un sujeto hipermoderno que dinamitó el valor de la discreción y el sentido del pudor a favor de una mirada sentimentalista de la vida, mediante un lenguaje marcado por la emocionalidad, alejándose del pensamiento crítico y practicando la otrofagia, al convertir al otro en objeto de consumo. Asistimos hoy a la vulgarización de un individuo sin referencias intelectuales con la que enfrentar una realidad compleja. Un sujeto con una creciente sensación de incompletud que lo convierte en un indigente mental, tomando la idea de indigencia en tanto escasez y carencia para analizar críticamente su realidad, sin reconocer esta indigencia de diferencias sociales ni formativas. Esta incapacidad por revisar críticamente su realidad lo impulsa a una única vida posible, la heteronomia, la configuración de su identidad desde el exterior, desde lo ajeno, circunstancia que se verifica en el consumo de libros de autoayuda, la asistencia a charlas motivacionales, el coaching, o bien en la ingesta de ansiolíticos y antidepresivos que lo ayuden a recuperar el ánimo para emprender la conquista de la posfelicidad. En la actualidad, el concepto de felicidad se ha empoderado, se ha convertido en una cuestión individual y subjetiva, no colectiva. Antes de la era globalizadora, la palabra felicidad no colonizaba cada rincón de la estructura social, medios de comunicación, publicaciones, instituciones, etc. Pero cuando llega la globalización, y con ella la psicología positiva, la hiperconexión y la omnipantalla, el interés por la felicidad crece hasta convertirse en un sujeto mainstream, lo que en nuestro análisis llamaremos posfelicidad. El prefijo post tiene como intención recalcar que la felicidad actualmente no tiene nada que ver con la que se vivía en el modelo preglobalizador. Asistimos a un intento global de sistematizar y tipificar esta posfelicidad, y en base a estas prescripciones terminamos canalizando nuestras acciones hacia la búsqueda de la felicidad en un sentido objetivo y medible. Una de las características más visibles de la posfelicidad es la exteriorización de la intimidad, lo que Lacan llamó lo éxtimo. Según Eva Illouz, el convenio existente entre una esfera pública, no emocional, y una esfera privada, dominantemente emocional, se ha disuelto. El apogeo de lo emocional en el escenario público resulta esencial para convencernos de que podemos alcanzar una felicidad similar en el recinto privado, un modelo de posfelicidad para todos y de la misma manera. Uno de los elementos centrales que ha mutado en el proceso globalizador es la concepción del otro. En el período preglobalizador contenía un germen educador en el sentido más primigenio de la palabra. La idea de educación que se afirmaba en la voz latina educare, cuyo significado es alimentar, nutrir, lo que implicaba en el proceso educativo a la familia y la escuela, y más tarde a los medios. Para la comunidad la educación del sujeto era esencial para el mantenimiento del grupo. Los otros tenían como misión completar al sujeto. En la Grecia clásica el otro era un factor esencial de la felicidad. El bien de la polis, decía Aristóteles, siempre permaneció por encima del individuo, porque es un bien superior, por lo tanto, una felicidad superior. Procurar el bien de una persona es algo deseable, pero más hermoso y divino es conseguirlo para un pueblo.
Pero para el sujeto hipermoderno, estos tiempos han terminado. La prioridad de lo colectivo ante el individuo hoy se ha demonizado y asistimos a una progresiva instrumentalización de la figura del otro. La categoría de la otredad se ha visto suplantada por la categoría de la identidad. Para el indigente mental que carece de la capacidad crítica, su propia identidad contiene a la categoría del otro. Se lo ha comido. Si el otro se percibe como objeto de consumo, pierde dignidad y se transforma en una presa destinada solo a saciar el apetito del ego. Una vez que el sujeto logra atraer su atención, recibido el like, el ego lo engullirá de manera instantánea, en un acto carente de elegancia. Esta avidez por la cacería del otro aumenta el volumen del ego, sin por ello redundar en una mejora nutricia del yo. Incluso hay casos en que el otro nos ignora o contraría, siendo un objetivo inasequible para alimentarnos de él. Incluso cuando el otro nos ataca, como la figura de un hater, es especialmente indigesto, y por eso, con el fin de protegernos, no lo comemos. En ese caso, activamos los mecanismos de bloqueo o cancelación, que anulan la posibilidad de que el otro pueda dañarme. En la etapa globalizadora, el paradigma educativo ha cambiado. Ya no se apoya en la voz latina educare, sino en el verbo latino educere, que significa conducir desde dentro hacia afuera, extraer. Esta extracción hace que la educación sea ahora expandir al máximo las competencias que posee un sujeto, pasando el otro a un segundo plano. Por eso el sistema educativo actual no se enfoca en la comunidad, se centra en el individuo. El sujeto globalizado se entiende como una potencialidad en proyección. Hemos pasado del educare al educere, de la comunidad al individuo. En nuestro tiempo el otro se vuelve una entidad intermitente, que solo se enciende para nuestro interés cuando nos presta atención o nos menciona. El otro es en tanto logro que me perciba. De lo contrario, no es. Solo existe cuando es pensado o percibido por mí. En la preglobalización, el otro tenía una continuidad. Se percibía incluso cuando no estaba presente. Pero hoy, el otro puede iluminarse o entrar en la oscuridad según me atienda o no. Es el ego el que ha tomado el protagonismo. El sujeto elegante, al igual que en pensamiento elegante, es gentil, transmite cercanía y reconoce al otro en la diferencia. En su elegancia no enjuicia al otro y evita toda pretensión de imponerse, mostrando una habitual disposición a la escucha. Inclusive en su saber elegir es capaz de poner en valor a la superioridad del otro. En tanto, el sujeto hipermoderno, sabedor de su carencia de elegancia, no demanda esfuerzos intelectuales. Solo pide atención y se decanta por la distracción. Para Freud, existen 3 fuentes de sufrimiento que obstaculizan el acceso a la felicidad y reducen las pretensiones de alcanzarla. Primero, el cuerpo, que condenado a la decadencia generaba dolor y angustia. Segundo obstáculo, la amenaza intimidatoria del mundo exterior. Y tercer obstáculo, las relaciones con los otros y la amenaza de sufrimiento que suponen las relaciones interpersonales por traiciones, decepciones o engaños. En el período globalizador, estos obstáculos mutan. El cuerpo se ha beneficiado con los avances sanitarios y médicos. El mundo exterior ha perdido su poder intimidatorio con un sujeto que se recluye en un mundo virtual, y todo se concibe como cercano, rompiendo la tensión dialéctica externo-interno o ajeno-propio. Y en la relación con el otro, el frágil sujeto hipermoderno ha encontrado en la virtualización de las relaciones un escudo protector contra el dolor.
En lo que hace a la problemática del otro, el filósofo francés Jean Baudrillard habló de la producción del otro, que significa que ya no se trata de matarlo, deslucirlo, amarlo u odiarlo. El otro ya no es objeto de pasión, sino de producción. Baudrillard postulaba la necesidad de potenciar la alteridad, donde el otro se presenta como alguien diferente a mí. Pero para el sujeto hipermoderno, el otro es aquel que le ayuda en el impulso de sí mismo. El otro se experimenta principalmente de manera instrumental. Se trata hoy del otro para mí. En esta sociedad actual, la voluntad del sujeto puede provocar que el otro evolucione hacia la irrelevancia, al punto de volverse transparente, invisible. Y una consecuencia de la invisibilidad del otro es que se vuelva irrelevante la discreción, desaparece nuestro sentido del pudor y el recato cae en desuso. En cambio, en la etapa preglobalizadora, el otro tenía existencia y era visible. Y ese otro implicaba una evaluación externa para el yo. La mirada del otro incomoda. Por eso ser discreto era parte significativa del comportamiento del yo. Tener al otro siempre presente, estuviese a la vista o no, dotaba al sujeto de un sentido del pudor y del recato que ayudaba a construir comunidad. Pero en los tiempos actuales se invierten los términos. Ocultarse de la mirada del otro no se considera respetuoso, sino sospechoso. El sujeto hipermoderno se exhibe ante un otro transparente. Los tiempos hipermodernos viven bajo el sesgo de lo inmediato, donde la muerte se presenta en forma de olvido. Lo sucedido hace 40 años tiene la misma carga emocional de lo sucedido hace 200 años. Da lo mismo cuándo y lo que haya sucedido. Porque sea lo que sea, va a parar al mismo cajón, el del pasado. Vivimos en una turbotemporalidad que provoca que cualquier acontecimiento, indistintamente de la distancia temporal con el presente, se ubique en un pasado lejano, sin apego. Para el sujeto actual, el otro ha mutado, el pasado ha mutado y la identidad ha mutado. 3 entidades que no volverán a ser como antes. Antes de la globalización, la historia era una categoría que acompañaba el devenir personal de cada sujeto. El relato que se transmite de generación en generación. Las raíces eran profundas y estables. Señales de identidad sólidas y predecibles. Pero las categorías hipermodernas han sufrido una mutación abrupta, esencialmente con la categoría temporal. El presente se ha ensanchado y se ha desapegado de la línea temporal del pasado. El pasado es historia y se ha roto la continuidad con el presente. Antes de la globalización, la disrupción no tenía un valor positivo. El hecho de introducir cambios en las rutinas y tradiciones se experimentaba con escepticismo al inicio, ya que la novedad debía probar ser mejor que lo anterior. Ahora, la disrupción se expresa bajo un halo de positividad. Es la nueva panacea que todo lo resuelve. La innovación se percibe como buena en sí cuanto más disruptiva sea. José Carlos Ruiz se enfoca en la idea de elegancia y sostiene que la existencia se ennoblece cuando se vive con elegancia. A partir de la definición de la RAE, la elegancia es un compendio de 3 elementos: la hermosura, la idea y el modo en el que ésta se manifiesta. Una idea bella, mal expresada, pierde atractivo. Del mismo modo que una expresión bien construida, pero pobre en contenido, no alcanzará la categoría de elegante. La esencia de la elegancia parte de su expresión. Hoy no son tiempos buenos para la elegancia. Ni las formas ni el formato de expresión de las ideas facilitan su existencia.
La elegancia requiere de un formato discreto y de un contexto comedido, en segundo plano. Estamos perdiendo elegancia, y lo digital colabora para ello. Lo digital es plano, y los lenguajes se ven obligados a adaptarse a lo digital. La omnipantalla impone la narrativa por encima del contenido. En la hipermodernidad, la línea temporal se ha roto, y todo lo que sucede lo hace de manera simultánea. Para el indigente mental, lo contemporáneo es simultáneo y, por tanto, inconexo. Lo simultáneo no significa ni fusión ni superposición, sino que cada cosa se ejecuta en su propia burbuja. Lo simultáneo se define por la acción, y esta necesidad imperiosa por hacer, frente al sosiego del ser, extermina en este sujeto la posibilidad de la elegancia. Porque la elegancia conlleva una estética de la armonía, la serenidad y la calma. Lo elegante no espolea sentimentalmente al sujeto, no exacerba sus estados de ánimo. La estética de la elegancia demanda un ejercicio de control y contención, y esta exigencia de contención emocional es la que impide ser elegante al sujeto hipermoderno, porque su identidad emocional es la que domina la estética. El individuo hipermoderno se debe a su expresividad y a su emoción, por eso cuando está feliz publica stories alegres celebrando y cuando está indignado despotrica a los cuatro vientos. El sujeto hipermoderno rehúye a la serenidad y pierde elegancia. La acción elegante reclama sencillez, una sencillez estética, como el golpe de revés de Federer, el control de balón de Zidane o las actuaciones de Anthony Hopkins. Por eso, lo sencillo es aquello que parece fácil. La elegancia parece natural, pero su gestación ha requerido tiempo. Aunque tiene una apariencia de naturalidad, que es precisamente lo que genera su encanto. Lo elegante esconde un esfuerzo que no se observa a simple vista. Implementa un secreto. Ese secreto configura un misterio que por momentos erotiza. La elegancia y la erótica comparten esa referencia al secreto. Por eso es muy difícil imitar la elegancia. El intento de imitar la elegancia implica no ser elegante. En el universo hipermoderno se salta de una actividad a otra, de una acción a otra. Se pierde el hábito de saber elegir, propio de la elegancia. La cultura del sujeto hipermoderno no busca perpetuarse, busca imponerse. No quiere autorrealizarse y ser reconocida, pretende convertirse en acción. Las canciones, las películas, los videos, las stories quieren cegar al sujeto, fagocitar al consumidor mediante el consumo instantáneo. Su cultura se establece en el hacer y el exhibir, y abarcar la totalidad durante un breve lapso que una vez transcurrido hace que ese contenido se convierta en desechable. La falta de elegancia hipermoderna se manifiesta en la indiscreción. Como dijimos, el sujeto elegante es discreto, habla y actúa con tacto, muestra cordura al argumentar. Pero para el sujeto hipermoderno lo privado carece de interés y lo íntimo se revaloriza como contenido para exhibir, mientras que la elegancia no precisa reconocimiento. La hipercultura necesita testimoniar todo lo que hace. El sujeto contemporáneo carece de autonomía para evaluar por sí mismo, porque para evaluar se requiere valentía, especialmente si se emite un juicio negativo. Por eso no aparece el botón de no me gusta, y se permite el anonimato del hater para dejar una vía de escape a su cobardía. En este marco, la angustia pasa por no ser reconocido, siendo la ansiedad un factor constitutivo del sujeto hipermoderno. Su aparente egolatría necesita la validación del otro, en la forma de atención. La sobreabundancia de demanda de atención, donde todos comentan, publican y valoran, debilita la posibilidad de centrar la atención y sostenerla en el tiempo, lo que dificulta cualquier intento de ejercicio intelectual. Por eso, el sujeto hipermoderno rehúye la profundidad,
y elude el pensamiento crítico. Suple todo ello con mecanismos ligeros de reflexión. De tal modo, las stories, el tweet, el eslogan, se convierten en su forma de expresión, con la intención de hacerlo viral, porque mientras lo elegante se admira, lo viral se consume. El sujeto posmoderno, preocupado por viralizar, no concibe espacios de privacidad inalcanzables, secretos. Lo primero que hará, si tiene algo de valor, es anunciarlo. Pero no es que la elegancia no se exprese, sí lo hace, sabe expresarse. Expresar es sacar hacia afuera. Comparte raíz etimológica con exprimir. De hecho, si hacemos referencia al lenguaje, los griegos consideraban al hablar elegante una gran cualidad. Por eso el sujeto elegante suele ser un maestro de la oratoria, aunque sin pedantería. El virtuoso del lenguaje debe priorizar la claridad, que implica elegir las formas más adecuadas, utilizar las reglas lingüísticas correctas, evitar lo estéril, no hablar por hablar y cuidar la consonancia entre lo que se dice y cómo se lo dice. Cuidar la consonancia entre las formas y el contenido. A contramano de esto, la base de la oratoria hipermoderna no es la captación psicológica del auditorio, sino atenazar su atención a cualquier costo. Actualmente el léxico se ha reducido. Los adjetivos se empobrecieron y la ortografía se ha relajado asistida por correctores informáticos. El efecto de esta crisis del lenguaje se hace más riesgoso aún si lo llevamos al espacio público, ya que no solo el peligro reside en la cultura, sino en la política y su derivación democrática. El sujeto hipermoderno busca impactar a toda costa. Opina sin recato ni preocupación sobre cualquier tópico. Abraza la confrontación y suele convertirse en el más fiero defensor de su propia opinión, condenando a la cancelación o al bloqueo a todo aquel que se atreva a contradecirlo. Carece de modestia, muestra fanatismo sobre lo que expresa y elimina cualquier pretensión de duda. La elegancia implica cortesía, que es la manifestación de atención, respeto o afecto hacia el otro. Mientras el sujeto hipermoderno no cesa de afirmarse en una visión maniquea de la vida, donde opinás como yo o te equivocas. La curiosidad como causa del conocimiento es propia de la persona elegante, a diferencia del indigente mental que no pretende acceder al saber, sino a titulares y hashtags. Hambriento de actualidad, solo quiere actualizarse, no quiere conocer. La elegancia requiere calma, precisa de tiempo para revisar cada espacio, cada idea, cada postura, cada opinión. Pero no todo el mundo está dispuesto a tomarse el tiempo y experimentar con placidez el sosiego. El sujeto hipermoderno solo se apacigua bajo la distracción de su hiperactividad. Kant determinó 3 niveles de conocimiento. El primero se centra en la sensibilidad. El segundo se basa en el entendimiento, que se encarga de categorizar con el fin de ordenar nuestro conocimiento. Sensibilidad y entendimiento nos ayudan a formar juicios y frases, a razonar, siendo el razonamiento, el tercer nivel de conocimiento. Pero el sujeto hipermoderno ha reducido la idea de conocimiento solo a 2 niveles, la sensibilidad y el razonamiento. Elimina el entendimiento. Y al hacerlo, asume como propias las ideas definidas por agentes externos y se alimenta de recetas, argumentos cerrados que facilitan la digestión de las ideas. Al mundo hipermoderno se accede mediante experiencias. Ser es sentir. No se requiere entender. Desaparece el interés por entender, a favor de la vivencia de las cosas. Y si a esto le sumamos
la urgencia del tiempo, nuestra pretensión de sabiduría se reduce a la superficie y el universo sensible se reduce al universo inmediato de cada uno. La belleza, por ejemplo, se remite a mi experiencia con lo bello, y todo aquel que no comparta mi experiencia de la belleza estará equivocado o será inepto. Todo aquello que no simpatice con su propio sesgo de confirmación emocional queda fuera de su universo. Es esta la razón por la cual lo abstracto se debilita y crece una marcada necesidad de literalidad fundada en la realidad de sus emociones. Ya no interesa profundizar en las ideas, sino experimentar la especificidad de cada palabra. De eso se trata la literalidad. Para comprender se requiere un lenguaje simple, directo, cristalino, transparente, liso. Una hiperrealidad traslúcida, una visión simplista del mundo, con máxima economía en los procesos comunicativos. Esta literalidad se compone de afirmaciones siempre tajantes, directas y sin metáforas, lo que potencia una reacción binaria, conformidad o indignación. Y esta es la forma de expresión que potencian las redes sociales, emitiendo opiniones con pretensiones de verdad. La significación de un concepto se reduce a lo que significa para el sujeto, y cuando su experiencia no se corresponde con la idea que había interiorizado sobre ella, en lugar de revisar los postulados de la idea, termina culpándose a sí mismo por su incapacidad para sintonizar con la experiencia. Así, se vincula con todo tipo de oráculos, como la autoayuda, las charlas motivacionales o los coachings, poniendo su esfuerzo en encajar lo mejor posible en los razonamientos que estos oráculos le plantean. Este estrechamiento del campo del significado a la propia experiencia limita al mismo tiempo su posibilidad de comunicarse, ya que el universo se limita a aquellos que comparten su concepto, y se va radicalizando la propia visión sobre la vida. El sujeto hipermoderno no tiene lugar para la ambigüedad. Las acciones para alcanzar la posfelicidad deben ser directas y simples. Se persiguen recetas y metodologías detalladas para alcanzarla. Pero la paradoja es que vivimos en un mundo repleto de ambigüedades, con un sujeto que recela de lo ambiguo, un sujeto que muestra intolerancia hacia todo aquello que no esté claramente determinado, potenciando su tendencia hacia el fundamentalismo. La categoría temporal ha mutado. Con la categoría temporal existía antes de la globalización una concepción amplia en la que pasado, presente y futuro compartían espacios desde un pasado remoto a un futuro hipotético. Un tiempo lineal que permitía al sujeto vincularse con su herencia y hermanarse entre generaciones. Pero entrada la globalización se modificará esta categoría y cambiará la narrativa temporal. La materialidad de lo real apenas logra competir con la velocidad de lo digital. Eso hace que se perciba una lentitud en el mundo real en comparación con lo virtual. La realidad resulta cada vez menos estimulante y genera una angustia que impulsa al sujeto hipermoderno a la acción. El protagonista de nuestro tiempo es el instante. Un instante que se desengancha cronológicamente de anclajes pasados o futuros. El sujeto hipermoderno encuentra en la experiencia de los instantes una suma de acontecimientos que le dan sentido a su vida. Y va en busca de eventos únicos, viajes, conciertos, novedades, que no requieren de linealidad ni continuidad. El instante se convierte en categoría con el sujeto como centro. El concierto al que concurrí, el lugar en el que estuve, la comida que disfruté o el viaje que hice. El otro no forma parte de mi instante, salvo que lo necesite para corroborar mi relato. El instante se ha empoderado y el presente se ha vuelto absoluto. Como el instante se percibe asociado a una acción, el hacer y el ser se fusionan con el instante en una trilogía hipermoderna. Por eso lo pasivo, lo contemplativo,
es señal de no ser, de estatismo. Solo me concibo haciendo, y cuando la búsqueda del siguiente instante se demora, el desasosiego y la ansiedad se apoderan del sujeto hipermoderno. El pasado solo es estético, solo interesa si consolida el presente continuo. Como sucede con las fotos de antes y después que permiten apreciar el presente. El traer el pasado al presente no se realiza con un fin conmemorativo o pedagógico, sino como un acontecimiento que nos sirve para fortalecer nuestro relato del presente. Una característica del tiempo actual es su velocidad. Asistimos a un fenómeno de aceleración. Vivimos una experiencia de vida como si fuera una página web de scroll infinito que no nos lleva a ningún lugar. Un ciclo constante cuya única lógica es acelerar. A la velocidad y a la aceleración, Byung-Chul Han le suma otra idea, la de atomización del tiempo que genera el efecto de disincronía, lo que provoca que el tiempo ande a los tumbos sin dirigirse a ninguna parte. Queremos exprimir el tiempo presente y para ello se requiere más presente. El tiempo ya no pasa, el tiempo se consume, se devora. Estamos frente a un sujeto cronofágico. Una pregunta oportuna es si existe hoy el tiempo libre. En la hipermodernidad, el tiempo libre es sinónimo de tiempo emocional y experiencial, englobado en una lógica hedonista del ocio. Pero a su vez, ese tiempo de ocio aparece hibridado con la temporalidad laboral. Se trata de ser productivo en experiencias durante el tiempo de ocio e intentar desarrollar experiencias y emociones durante el tiempo de trabajo. La categoría espacial tampoco se ha librado de la mutación hipermoderna. Para Frederick Jameson, estamos frente a un debilitamiento de la categoría temporal y una creciente cultura dominada por el espacio. Jameson plantea que nuestra vida cotidiana está hoy más dominada por categorías de espacio que por categorías de tiempo, a diferencia de lo que sucedió en el período pre-globalizador. El sujeto percibe el mundo desde una impresión de cercanía, porque los nuevos entornos tecnológicos y de transportes han modificado la sensación de lejanía-cercanía. En el período preglobalizador, el sujeto percibía el espacio desde la subcategoría de proximidad, pero hoy ya no existe nada lejano. Todas las distancias se aprecian como próximas, incluso las más remotas, y el turismo masivo es una expresión de ello. El acercamiento emocional de las distancias viene provocado por ese espacio que pugna por acapararlo todo. La Internet. Internet se percibe como un espacio ilimitado pero a la vez próximo. El sujeto puede estar conectado en su living o en la calle. El espacio virtualizado no requiere de la corporeidad. No es el cuerpo la referencia de lo lejano o lo cercano. De ese modo, sin corporeidad, todo se vuelve cercano y la proximidad es el emblema del nuevo metaverso. El individuo hipermoderno vive anclado en la extenuación de la hiperactividad. Este perpetuo actuar configura la posfelicidad a través de una perpetua actualización, intentando desarrollar su potencialidad. Pero en ocasiones se enfrenta a un obstáculo, la inercia. La inercia es una propiedad de los cuerpos de mantener su estado, sea reposo o movimiento, mientras no haya ninguna fuerza que lo modifique. En los tiempos preglobalizadores, la inercia era una aliada de la felicidad, como elemento de descanso, de reposo, donde dejarse llevar formaba parte de la contemplación y del proceso de desactivación. En el sujeto hipermoderno, la inercia aparece como una fuerza a la que hay que doblegar, como una manifestación negativa del sistema, una fuerza que resiste a la potencialidad del cambio. La inercia resulta molesta. Cuando de belleza se trata, Platón menciona dos configuraciones que implican una idea de belleza. Una configuración metafísica y otra pragmática. La configuración metafísica está relacionada con el orden del universo, un universo bellamente ordenado, que se trata de un orden que otorga sentido, y allí reside la belleza. Esta configuración de belleza metafísica basada en el orden es rechazada por el sujeto hipermoderno, sometido a la lógica del cambio permanente. La otra idea de belleza de Platón, más pragmática,
interpreta el campo del arte y la creación en el plano de la tecné. El artista creador no se amparaba en lo sensible y concreto, sino que focalizaba en la forma ideal para tratar de imitarla. Pero en el sujeto hipermoderno se invierte esa lógica y reduce la tecné a imitar lo concreto, lo sensible, lo evidente. Al situar al objeto de belleza delante de su campo de visión, todo se simplifica y la satisfacción es inmediata e instantánea. El sujeto hipermoderno no siente que los ideales se encuentren alejados de la realidad y como consecuencia se propone ideales que son realizables. Se plantea objetivos alcanzables, como un viaje, compra el último smartphone o comer en el restaurante de moda. Se trata de microideales cercanos. El camino a la posfelicidad tiene 3 momentos. Un primer momento son los preparativos del viaje a la felicidad, pertrechados de comodidades y partiendo de un video motivacional o un libro que sostenga el relato, aceptando solo argumentos y razonamientos que corroboren el propósito del viaje. El segundo momento es el arranque, el impulso, seguros de que el itinerario está bien señalizado, casi sin margen para el fracaso. Y el tercer momento es la finalización. El sujeto hipermoderno es un especialista en finalizar proyectos, aunque eso no signifique que los acabe. Porque también es experto en clausurar proyectos inacabados, percibiendo la cancelación de un proyecto como el inicio del siguiente. En el sujeto hipermoderno, la mente no reposa. En la felicidad preglobalizadora existía el asombro sobre algo. El asombro es el primer paso hacia la filosofía, porque tiene como misión satisfacer una curiosidad posterior, que se activa luego del asombro para llegar al cuestionamiento. Son etapas del protopensamiento, cuando nos asombramos de algo, de lo externo, del fenómeno, y a partir de ese asombro somos afectados para activarnos, se despierta nuestra curiosidad y nos ponemos a cuestionar. Por el contrario, el asombro hipermoderno ha mutado en busca de la supervivencia, envuelto en las formas estéticas del dinamismo. Ha dejado de ser el asombro lo que nos afecta y nos moviliza. En tiempos de posfelicidad ha mutado hacia un discurso proactivo, porque ya no somos asombrados por la realidad, sino que buscamos asombrar. Queremos ser sujetos asombrosos. En la hipermodernidad no hay tiempo ni distancia para concluir los 3 pasos del protopensamiento: asombro, curiosidad, cuestionamiento. Todo hace eclosión en el momento del asombro, relacionado con las emociones intensas. El asombro ya no es apertura, es una manifestación potenciada del sentir. Por eso hay cada vez menos cosas que nos asombran. En cambio, en la felicidad preglobalizadora, arrancar significaba romper con el pasado y desarraigarse. Un ejercicio costoso y doloroso. El arranque era el momento más difícil porque el pasado ejercía mucha presión sobre el presente, a tal punto que ese sujeto no terminaba de abandonar sus raíces. El resto del proceso luego del arranque estaba marcado por la valentía, por eso la felicidad a veces se presentaba en forma de esperanza. En la posfelicidad, por el contrario, el arranque está lleno de aliento, con el motor que lleva tiempo encendido, preparado para echarse a andar. No existe valentía en la posfelicidad, ya que el arranque no presenta resistencias, porque la posfelicidad no posee raíces profundas que la detengan. Arrancar hacia la posfelicidad es placentero. La posfelicidad se cobija bajo el paraguas de la seguridad. Si seguís la receta, si hacés lo recomendado, si trabajás a nuestra manera, el éxito está asegurado. Para el sujeto hipermoderno la posfelicidad es posible y depende de él mismo. Una seguridad uniforme, basado en recetas uniformes, que produce una posfelicidad uniforme para individuos cuyo paladar se va uniformizando. Asistimos al ocaso de la felicidad como la hemos conocido y entramos en la era de la posfelicidad. A lo largo de la historia, la felicidad se desarrolló en base a 2 patrones. El modelo que perseguía la felicidad en torno a elementos exteriores al sujeto, como el estatus o la fama y el reconocimiento, o por el contrario afirmando la felicidad en elementos internos, tratando de controlar los deseos y poniendo el foco en la autonomía subjetiva. Hoy vivimos la posfelicidad que se sustenta en el desarrollo de las potencialidades, el famoso yo puedo. La felicidad hoy es un tema de extrema preocupación para el sujeto hipermoderno. Nunca antes se había sentido tanta presión por querer ser felices. La felicidad no es una aspiración, es una necesidad,
Deja de ser la consecuencia de un modelo de vida sostenido en buenas elecciones y vida virtuosa, para convertirse en el objetivo de un proyecto vital. La posfelicidad ha logrado que los medios se conviertan en fines, de manera que todo aquel que pretenda alcanzarla sabe qué es lo que tiene que hacer. Tiene su propio trayecto marcado, sus señales, su itinerario. Cuando la felicidad no era el objetivo principal de la vida, no se invertía demasiada energía en ella. Era una aspiración ideal y por ello lejana, pero como la posfelicidad requiere una aplicación constante, el gasto de energía es constante. La vieja idea de felicidad como búsqueda incluye la posibilidad de no encontrar y por ende deja espacio al sufrimiento por no hallarla. La búsqueda requiere una dirección que seguir, un camino por el que andar, una senda por construir. Y esa búsqueda de la felicidad se proyectaba en el camino de la vida. No existiendo una vía única o exclusiva, estaba subordinada al propio camino existencial. En cambio, la posfelicidad ha pasado de ser una búsqueda para ser una conquista, incluso una conquista que no requiere de grandes esfuerzos. Se elimina la posibilidad de ser feliz y se reemplaza por un optimismo centrado en el presente, en el placer y en el deseo, con la voluntad como ariete. Los objetivos que persigue la posfelicidad son muy variados y accesibles. Siempre existe alguno al alcance para ser feliz. Perder peso, aprender a comer sano, lograr un título, montar una empresa, huir de las emociones tóxicas. Es una posfelicidad relativamente fácil de alcanzar, porque tampoco es necesario alcanzar todos los objetivos. Una sola conquista ya despierta el sentimiento de felicidad. El sujeto hipermoderno sale a la conquista de la felicidad seguro de su victoria, porque tiene la voluntad de lograrla. Yo puedo. En el mundo hipermoderno, las emociones van filtrando hacia el lenguaje, utilizándolo para reforzar una realidad cada vez más abierta al sentimiento. Por eso las palabras más utilizadas promueven la sensibilidad en menoscabo del pensamiento crítico. Para el indigente mental, la realidad se vuelve cada vez más sensible. La importancia de las palabras a la hora de construir la cosmovisión de un individuo ha sido largamente analizada por especialistas. ¿Qué sucede si todos usamos el mismo abanico reducido de palabras? Tendríamos una reducción sobre las significaciones de nuestro mundo y un empobrecimiento de la realidad. Y esto nos conduciría inevitablemente a una mayor uniformidad. La Internet se pensó inicialmente como una posibilidad de ensanchar el microcosmos de cada comunidad, abrir las fronteras del entendimiento al resto del mundo. Sin embargo, el resultado ha sido el contrario. Los gustos, las tendencias y los contenidos son los mismos para todos, incrementando el proceso de uniformidad. En el mundo preglobalizador existía una riqueza en diversidad de visiones del mundo, apuntaladas por expresiones y palabras singulares. Pero hoy, el lenguaje se estrecha y se iguala en todas partes. En 2022, la RAE incorporó al español palabras globales como Bitcoin, bot, ciberacoso, criptomoneda, geolocalizar o webinario. Lacan defendía que la palabra cumplía un papel esencial en la realidad humana. Pero hoy, ese mismo rol esencial lo cumplen las emociones. Un nuevo tipo de relaciones sociales regido por la emocionalidad. Y las emociones se utilizan cada vez más para justificar las acciones. Todo se somete a la consigna cultural de las emociones. Los políticos apelan a mensajes emocionales, los periodistas buscan un clic para sus mensajes, los generadores de contenido manejan a la perfección los códigos emocionales. El relato de la razón está siendo reemplazado por el imperio de lo emocional. La potencia de la emocionalidad está restando autoridad al poder de la palabra, disminuyendo el número de palabras que solemos usar cotidianamente. Las nuevas redes sociales han volcado el peso del mensaje a lo directo, gráfico y emocional, como TikTok o Instagram, redes eminentemente visuales. El individuo hipermoderno crece en un ambiente emocional y las palabras también impulsan emociones
en lugar de reflexiones. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto la reducción del léxico y la consiguiente emocionalidad de la comunicación afecta nuestra manera de pensar? Una consecuencia de la anorexia léxica de la actualidad es que se producen vacíos mentales que provocan dificultades para dar el salto desde lo anecdótico e inmediato hacia las ideas y conceptos que podrían ayudar a comprender mejor la realidad. El tiempo hipermoderno es abundante en paradojas donde conviven de manera natural elementos contrarios. La evolución hacia el imperativo de la posfelicidad no ha provocado el total relajamiento del sujeto hipermoderno, porque el nuevo horizonte hedonista convive al mismo tiempo con un sistema liberal que ensalza la productividad y la eficacia. Conviven la obesidad con la bulimia y la anorexia, la alimentación industrial con la proliferación de dietas. Vivimos una política del self, donde el ego parece olvidarse de cualquier cosa que no sea su satisfacción personal. Pero a la vez nos encontramos con extraordinarias campañas solidarias. Vivimos una globalización que elimina fronteras al mismo tiempo que nos preocupa mantener el mayor celo sobre culturas diferentes a las nuestras. Asistimos al periodo más prolífico de expansión de medios de comunicación, pero no se corresponde con las carencias actuales a la hora de estar mejor informado. El sujeto hipermoderno es educado como entidad de consumo, pero al mismo tiempo demanda actividades orientadas a cultivar su costado espiritual. Claudicamos ante el hedonismo sensorial de los placeres del cuerpo, al tiempo que nos obsesionamos por nuestra salud hasta la paranoia. Y nos afirmamos en la política del carpe diem, viviendo la hora, pero necesitamos de ansiolíticos para soportar la angustia de un mañana incierto. Vivir y pensar con elegancia no es sencillo. Requiere saber elegir bien. No se limita a un tema estético, sino que abarca la ética, la política y la interacción social. La vida elegante no se hace para mostrarse. Más bien, se contempla a distancia. Pero la tendencia del sujeto hipermoderno, por lo cercano y lo próximo, elimina la amplitud de miras que requiere lo elegante. Quizás este esfuerzo permanente por alcanzar la posfelicidad no sea más que una muestra de la infelicidad que se filtra en el sujeto hipermoderno en forma de malestar. Dentro de estas dinámicas de la posfelicidad se observa el síndrome del bienestar, que se expresa en el empeño por estar y sentirse cada vez mejor. Los sujetos posfelices están en una continua optimización de sí mismos. Vivimos una inflación de posfelicidad, pero con la felicidad es mejor dejarla correr en paralelo a la vida, no sea que de tanto reflexionar sobre ella se nos olvide disfrutarla.